Seguidores, lo prometido es deuda. La primera review completa del nuevo modelo de Asus ProArt, el primero con tecnología QD OLED. Vamos a ello. Muy bien, lo primero es lo primero, vamos a hablar de los specs del monitor. Ya sabéis que en mis reviews no hay unboxings absurdos con un timelapse, no vais a ver paneos super suaves del monitor que da un poco lo mismo. Vamos a hablar de lo que importa, que son las especificaciones. Para empezar tenemos un 31,5 pulgadas, un 4K HDR, está aquí perfectamente. Diferentes coberturas de Gamut. Fijaros que en specs tenemos un 100% en SDR, tenemos casi el 100% en P3, pero no hay información sobre el 2020. Ya os lo digo yo, este monitor cubre un 75% del Gamut 2020, por tanto, en flujos HDR habrá que hacer una limitación a P3 porque en otro sentido pues no se podría utilizar correctamente. No es como otros monitores que ya van rodando el 85%, casi el 90%. En este caso nos quedamos por debajo. Pero sobre todo vamos al meollo del asunto, y es que el panel tiene tecnología QD OLED. Bien, ¿qué es exactamente esto para quien no lo sepa? Mirad, en tecnología OLED tradicional tenemos una primera capa de luz y luego tenemos unos filtros para descomponer esa luz en colores. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el gran problema de la tecnología OLED? Pues que estos filtros merman el brillo de la capa anterior. Por eso los paneles OLED tienen esos problemas para alcanzar cotas de brillo altas según las especificaciones de HDR. ¿Cómo se ha intentado solucionar esto? Hay diferentes maneras y en el caso de lo que es el panel OLED normal, lo que se hace es introducir un cuarto filtro blanco, es decir, un filtro en el que no hay una merma como tal, sino que la luz pasa directamente y con esto se compensa un poco. Esto es lo que sería el famoso RGW o el White OLED o WOLED o como lo queréis interpretar. Esta solución ha ido mejorando con los años. Los últimos Evo de LG, en ciertas circunstancias, pueden alcanzar en torno a los 900 nits, incluso un poquito más. Pero ya no se trata solo de alcanzar 1000 nits de brillo, los famosos 1000 nits de brillo, sino que cada color puro, rojo, verde y azul, tiene su valor en nits. Y con esta tecnología no se puede alcanzar porque cada filtro ya limita ese brillo. En cambio, en la tecnología QD o LED, tenemos por un lado una emisión de luz azul en lugar de blanca, de tal manera que ya el filtro azul ya hace un pass-through, ya manda todo el brillo directamente, pero es que además estos filtros están hechos con Quantum Dots de manera que no merman tanto el brillo y además crea una dispersión uniforme de la luz, lo cual nos da un gran ángulo de visión. Esto es una gran ventaja de este panel. Os puedo decir que este monitor, el ángulo de visión que tiene es maravilloso. Maravilloso. ¿Está solucionado con esto? ¿Podemos alcanzar los 1000 nits estables con esta tecnología? Bueno, ya os puedo adelantar que a pantalla completa no. A pantalla completa es imposible, seguimos con el mismo problema de antes. Si con White OLED podemos alcanzar en torno a 200 nits, con QD podemos alcanzar 250 o 160 nits, pero en ningún caso en los 1000 ni mucho menos. Más adelante hablaré de otras debilidades de esta tecnología, pero de entrada tenemos estas ventajas y también deciros que es el mismo panel que monta el famoso Flanders. Es exactamente el mismo panel. A partir de aquí, ¿qué valores tenemos en cuanto a calibración de fábrica? Pues mirad, lo que tenéis en pantalla son los valores de medición en 709, tal y como viene sacado de caja. Como veis, los valores son muy buenos, son espectaculares. Os puedo decir que a día de hoy es el mejor monitor que me he encontrado para trabajar en 709, nada más sacarlo de la caja. Como veis, los valores de saturación en el Gamut están muy bien situados. La media de Gamut lo tenemos en 0,7, ya sabéis que lo suyo es que esté por debajo de 1. 0,7 de fábrica es maravilloso, yo esto nunca me lo he encontrado, casi nunca. Luego además el valor máximo es 1,2, esto también es interesante, no solo es la media, es bueno que el valor máximo siempre esté también lo más bajo posible. No tenemos un máximo por debajo de 1, pero 1,2 está súper bien. O sea que a nivel de color, a nivel de Gamut, yo aquí no tendría ningún motivo para hacer una calibración. Pero es que luego fijaros cómo la EOTF está prácticamente clavada. Es una auténtica pasada. Lo único malo es que cuando lo ponéis en 709, el valor de brillo del menú del monitor no mide en nits,
miden unidades. Por tanto, nos vamos a encontrar que el valor máximo del monitor, que es 400 de brillo, pues son unos 400 y pico nits, y tendréis que ir buscando el valor en esa escala correspondiente a los 100 nits de blanco, que yo lo he encontrado en torno al 34-35 valor de la escala. La delta en la curva es un 0,7 con un máximo de 1,3. Es muy bueno. Muy bueno. Es verdad que aquí tenemos un poquito de bajada en los rojos, que esto es bastante normal en los monitores, pero como ya os digo, la diferencia aquí es prácticamente inapreciable. Básicamente, si aquí en el punto blanco, si os fijáis, veis como el punto está un pelín a la izquierda, pero está dentro del cuadrado del punto blanco. Por tanto, aquí yo no haría ningún tipo de calibración. En cuanto a HDR, si vamos a HLG nos encontramos con algo bastante parecido. Tenemos un delta de la EOTF espectacular, un 0,9. Fijaros qué bien dibujada está la curva, tanto aquí arriba como aquí abajo, con un blanco de un poquito más de 1000 nits, 1017, está muy bien. En el Gamut la cosa está un pelín más regular, quedamos por debajo de 1 también, pero el máximo está casi en el 2, 1,9, ¿vale? Si os fijáis aquí, los rojos están un poco descolocados. Bueno, es cuestión de valorar. Podemos empezar a trabajar así y cuando sea posible ya hacer una calibración. Pero francamente, tener un HLG de fábrica así, en mi opinión, está muy bien. ¿Dónde tenemos que currar un poco? En PQ. En PQ los valores no están aceptables. Es verdad que tenemos un 2 en Gamut y 1,9 en EOTF, pero esto ya os digo yo que habría que mejorarlo y además se puede mejorar. Fijaros en el Gamut como hay valores que están demasiado alejados. Veis toda esta parte de aquí. Y luego en la EOTF, fijaros cómo toda esta parte de la curva está por debajo del objetivo y a partir de este porcentaje del 40 y algo por ciento ocurre justo lo contrario hasta llegar a los 1000. Aquí lo que más me preocupa son los valores más cercanos a cero, porque como veis están muy cambiados, es decir, aquí tenemos todo plano, si aquí tenemos 20% o 10%, esto sería un 5% más o menos, y este 5% pues tenemos un 0% de negro resultante y no ese 0, no ese 5%, ¿no? Entonces es una pena que teniendo una precisión de negros en una pantalla OLED, luego tengamos esto en el software. Por tanto, aquí sí que hay una calibración. El máximo está en 8.8, no es aceptable. Así que, como digo, aquí sí que hay que calibrar. ¿Qué ocurre? Este monitor tiene dos opciones de calibración. Tienen Kalman y tienen Color Space. A la fecha de la realización de esta review, Color Space ya está actualizado para ser compatible con este monitor, pero Kalman aún no es compatible. Espero que lo sea pronto. Kalman me ha asegurado de que lo será en un futuro cercano, pero claro, es una expresión un poco relativa, ¿no? Concretamente, lo que ocurre con esta falta de compatibilidad actual es que no podemos calibrar a más de una cierta cantidad de nits, que os voy a mostrar, que es esta. Fijaros. Esto es lo máximo a lo que me permite calibrar. Cuando lo hago, la calibración resulta muy bien en muchos sentidos. Fijaros que los valores están muy bien ajustados. El delta podría estar un poquito más abajo, 1.1, aunque puedo deciros que yo lo he calibrado varias veces y lo he conseguido bajar un poco más. Incluso también en la parte de lo que es la EOTF, aquí está un poquito alta, pero aquí la clave, lo importante, es que fijaros qué bien lo corrige en esos niveles de negro, fijaros qué bien sigue, y el único problema es que actualmente no podemos calibrar hasta 1000 nits porque se tiene que actualizar el software. Y de hecho, precisamente por culpa de esto, tenemos este desbalance en el RGB, que no es tan grave porque si os fijáis, hasta el 60% más o menos está perfectamente, está muy bien equilibrado. Y este valor se corresponde con este. Es decir, toda esta parte está mal porque no he podido calibrarla porque el software no me ha dejado. Pero como digo, viendo lo bien que calibra hasta el punto máximo que permite, podemos esperar sin sorpresas que cuando se actualice el software y podamos calibrar hasta 1000 nits, la línea seguirá esta estela y tendremos una calibración muy acertada. Dicho esto, parece que todo es bueno, ¿no? Bien, en el caso de SDR, en el caso 709, os puedo adelantar que sí, que no hay nada más que añadir. El panel es buenísimo y por el precio que tiene, 1800, un QD OLED con ese negro tan maravilloso y con los valores que he mostrado antes, que les pongo en pantalla, esto está súper bien, en mi opinión, es hasta barato. Yo lo recomiendo a todos a partir de ya.
En el tema de HDR, el problema no es que tenga este desfase de fábrica, porque como digo, se puede corregir. El problema no es que Calma no esté actualizado, porque eso es esperar a que lo hagan. El problema es el que comentaba al principio. No podemos conseguir niveles de brillo adecuados y hay un segundo problema. Mirad, resulta que si voy aquí a la página de Asus, tenemos un pico máximo de 1000 nits, un típico de 250, es decir, aquí me habla que lo máximo que puede conseguir es 1000, pero que a pantalla completa son 250, ¿ok? Aquí Asus da información certera. Pero luego tenemos una cuestión, y es que el VESA que promete es HDR 402 Black. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el nivel de blancos, el área, sea de un cierto porcentaje, no vamos a tener 1000, sino que tendremos 400. Es decir, el blanco va a ir bajando. Y os voy a enseñar cómo es la situación. Mirad, fijaros. En los primeros porcentajes tendremos algo muy cercano a 1000, pero a partir de cierto valor va a ir bajando, 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 hasta llegar a nuestro 100%, que serían, yo lo he medido aquí, 261 en candelas o en nits. Por tanto, conforme ese área blanca vaya siendo más grande, ese punto blanco va a ir bajando. Esto más o menos ya es esperable en los OLEDs, pero es que en el caso de este panel ocurre algo más que os quiero enseñar. Mirad, yo he hecho un experimento y es el siguiente. He creado este gráfico en Resolve. Aquí tengo un blanco a 1000 nits, aquí lo veis en el scope, y luego tengo este gris, que son 26 nits. Es el gris 18% en HDRPQ, que son 26 nits. Vale. Cuando yo he medido esta imagen sin el gris, es decir, este blanco con un fondo negro, los valores que he obtenido son estos. Cuando el cuadrado blanco es un 3% del área, me da 1035 nits. Con 10%, 15%, pues estos valores, es decir, el panel de entrada da buenas noticias porque hasta un 18% del área en blanco sigue aguantando más de 1000 nits, lo cual es genial. A partir del 19% ya comenzamos a bajar por debajo de 1000. 946, 895, y aquí os muestro cómo va bajando hasta llegar al 100%, que están estos 250, 260 nits que comentamos en full script. ¿Vale? Claro, esto no es lo que aparece aquí. Aquí yo di valores mucho peores. Fijaros como aquí tenemos un 2%, y ya por encima del 2-3% ya comienza a bajar radicalmente. El tema está en que no es lo mismo tener un blanco con un fondo negro que un blanco con un fondo que no sea negro. Aquí está el tema. Estos valores que yo os muestro, que son geniales, para lo que es un OLED, van a ser posibles siempre y cuando en el resto de la imagen tengáis negro, es decir, que la pantalla esté apagada. ¿Qué ocurrirá cuando usamos esta imagen? Pues veréis, os lo enseño. Aquí tenéis la tabla, aquí tenemos el valor que da este blanco 1000 nits según el scope y el valor que da el gris 26 nits. Bien, pues hasta un 3% vamos a tener valores correctos. 1000 en el blanco, 26 en el gris. Al que pasamos a un 5%, el monitor mantiene los 1000, pero sacrifica el resto. Es decir, el monitor, en lugar de bajar todos los valores, va a mantener el nivel de blancos, pero sacrificando el resto. Claro, bajar de 26 nits a 25 no es un gran drama, no es un gran problema, el ojo no lo va a percibir. Pero es que al ir aumentando el porcentaje de área en blanco, va a ir bajando el nivel de gris. Por tanto, con un 10% mantenemos el 1000, pero ya el gris ya está a 23 nits. Si vamos al 50% de blancos, ya los 1000 no se pueden conservar, bajamos a 321 y resulta que el resto de valores también baja. No solo bajan los blancos, baja toda la imagen. Y lo que es peor, no baja de manera proporcional. Entonces, cuando tenemos un 75 de blancos, fijaros que el gris 26 nits ha bajado a 5 nits. No se puede hacer de esta manera, no podemos hacer corrección de color de esta manera porque no estamos viendo un contraste adecuado ni una relación tonal adecuada, básicamente es irreal. Yo para hacer este experimento lo que he ido es ir cambiando las dimensiones del blanco usando esta herramienta. Fijaros, en Sizing, en Zoom, si yo
reseteo, este 1.0 es el 100%. Por tanto, si lo pongo en 0.5, tengo un 50%, si lo pongo en 0.25, un 25%, y yo he ido midiendo las dos áreas con la sonda mientras iba cambiando esto para poder haceros esta tabla. La única manera de que tengáis cierta uniformidad es configurando el brillo del monitor en 250 nits. Este monitor tiene tres modos HDR. Tiene el modo 1000 nits, el modo 400, que sería el BESA, y el modo 250 nits, que es el full screen. Así que en ese tercer modo no habrá ningún inconveniente, pero si no, va a ir haciendo cambios. Y de hecho la propia Asus ya advierte un poco sobre esto. En la página web, yo bajo un poquito por aquí, y nos habla de una característica llamada Uniform Brightness. Con esta característica, al aumentar el área blanca, fijaros que con la herramienta desactivada va bajando el brillo de toda la pantalla, ¿veis? Al aumentar el blanco, pero aquí lo mantiene. Esto es lo que querríamos, ¿verdad? Bien, el problema es que esta opción solo se puede utilizar cuando ponemos el blanco máximo en 250 nits. Y trabajar HDR a 250 nits, pues no cumple especificaciones. Sería lo que Flanders me comentó en su momento, hacer un HDR conservador. Por tanto, en resumen, este monitor para hacer SDR es excelente, creo que el mejor que he probado, pero para HDR, aunque venga muy bien de fábrica o se pueda calibrar muy bien, tiene muchas limitaciones. Muchas limitaciones. Si queréis trabajar con HDR real, sin compromisos, sin estar pensando en si los grises están bajando por tener un blanco más alto, más grande, más pequeño, lo mejor ahora mismo es que uséis una tecnología mini LED pensando en relación calidad-precio. Si no, yéndonos a la gama super hiper profesional, hablamos de 15.000, 20.000, 30.000 euros, tenemos los LEDs de doble capa, que son los que aguantan mejor, también con sus debilidades. Y por cierto, comentaros que esto ocurre tanto en el Asus como en el Flanders, por tanto, no tiene mucho sentido que invirtáis 12.000 euros en un monitor que tiene esta carencia, cuando además por el precio de 1800 tenéis un Asus que hace exactamente lo mismo. Y como digo, 1800 para trabajar en SDR me parece un muy buen precio por la calidad que da este monitor. Bien, en resumen, un monitor sobresaliente para trabajar Color con 709, posiblemente la gran novedad de este año, por un precio, en mi opinión, muy interesante, creo que está en torno a los 1.800 euros, IVA incluido, encima es un 4K QD OLED, el mejor negro posible. Os puedo también adelantar que comparando con monitores es muy superior a los modelos de IZO que he probado hasta ahora y que incluso tengo alguno de ellos. Así que en mi opinión está bastante claro que si queréis un monitor de color para trabajar en 709 con una grandísima calidad, sin tener que calibrarlo ni siquiera, y con el mejor negro posible, con un precio inmejorable, este modelo es el clave para este año. Para HDR, pues nos siguen faltando ciertas cosas, aunque tenemos la tecnología mini LED para ello, y de hecho os avanzo que este año Asus saca un modelo 8K para mini LED, que diréis, ¿8K para qué? Bueno, 8K como resolución quizá no nos interesa, pero al mismo tiempo que duplican la resolución de la pantalla, duplica la cantidad de zonas de control del mini LED. Así que habrá que ver cómo de interesante puede resultar ese modelo 8K que lancen durante este año, ya veremos cuándo. Gracias a Asus por facilitar esta unidad de demostración para poder medir y hacer la review del monitor, sobre todo por ser una review honesta que nos ha permitido poder explicar los pros y los contras de la pantalla. Gracias a la gente de Portal Displays por la licencia de Calman Ultimate para poder medir este monitor. Y a los demás, nos vemos pronto en la siguiente review.